Bueno, bueno, entonces, eh, ¿dónde estoy? Acá. Bueno, entonces decía que el proceso inflamatorio necesita de una anoxa para iniciarse. Es la forma en que se inicia el proceso inflamatorio. Necesita una anoxa. Y la anoxa puede ser diversa. La anoxa puede ser entonces del sistema inmunitario, decimos, es decir, que la anoxa pudo haberse generado en el propio organismo, no tiene por qué ser una cosa externa. ¿Está bien? La anoxa es lo primero que se necesitaría porque si no, no habría proceso inflamatorio. Pero ¿cómo? Pará. Y si es un proceso autoinmune, yo no es algo externo. Mi proceso inflamatorio comenzó solo. No comenzó solo. Comenzó con una anoxa que fabricó el organismo. Después podemos analizar por qué fabricó la anoxa el organismo, pero no apareció de la nada la inflamación. La inflamación tuvo una anoxa. Puede ser de origen infeccioso, de origen físico, mecánico, puede ser un fármaco, puede ser un tóxico, puede ser autoinmune, puede ser lo que fuera. O sea que la inflamación no es una respuesta específica. La inflamación es una respuesta a montones de cosas. Y la mayoría de los procesos patológicos que afectan al humano y a los animales también, la mayoría de los procesos que afectan al humano patológicos tienen o son directamente un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? De hecho, si ustedes yo le digo, a ver, decime la terminación del nombre de cualquier enfermedad y qué les sale a la cabeza. ¿Cómo termina el nombre de las enfermedades que ustedes conocen en Itis, general? ¿Cómo? con itis. Con itis, con inflamación. Bronquitis, cholulitis, lo que fuera itis. ¿Está bien? Generalmente nosotros escuchamos la gente cuando quiere hablar de enfermedad y decir y dar una connotación de enfermedad, hace terminar su palabra en itis. Nadie se le ocurre decir, y ni siquiera osis, nadie, no sé, dice, bueno, osis por ahí, no sé, pero nadie termina con otra palabra una enfermedad. ¿Está bien? Excepto que tenga un nombre propio, pero en términos generales las palabras son itis, terminan en itis. ¿Por qué? Porque se relacionan muchas enfermedades con procesos inflamatorios. E incluso las que no terminan en itis también pasa lo mismo. O sea, diabetes es un proceso que incluye inflamación y bueno, nada, no termina en itis. Pero quiero decir que muchas veces terminan en itis los nombres de las enfermedades porque en ellos están involucradas las inflamaciones de los órganos que están alterados y en realidad esa inflamación es parte de la enfermedad, cuando no es la causa de la enfermedad. ¿De acuerdo? Como decíamos la otra vez, los virus tal vez no son tanto problema como la respuesta que generamos por ellos. ¿Está bien? O sea que la enfermedad por ahí es más la inflamación que se produce que el proceso viral propiamente dicho. Bueno, entonces lo primero, obviamente, tiene que haber una anoxa, ¿está bien? Una anoxa que puede venir de cualquier lado. Una vez que la anoxa, que sea propia del tejido, generada por el tejido, o que la anoxa pueda ser externa, una vez que la anoxa o lo que va a causar la inflamación está en el tejido, lo primero que se va a producir en el tejido, está bien, ustedes pueden ver en algunos casos que hablan, hay por ahí una vasoconstricción local, pero después el primer fenómeno que se va a producir en la inflamación aguda principalmente va a ser la vasodilatación. Es decir, que
ante la noxa, viene un fenómeno, a veces, no siempre, de vasoconstricción, pero a continuación inmediatamente viene el proceso de vasodilatación. ¿Qué es una vasodilatación? Dilatación de los vasos sanguíneos, como suena, efectivamente. No tiene otra acepción eso que vasodilatación. O sea que los procesos de inflamatorios agudos, lo primero que presentan es una vasodilatación, son cambios vasculares, y dentro de esos cambios vasculares, el primer cambio vascular que se produce es la vasodilatación. ¿Está bien? Entonces va a haber vasodilatación. O sea que lo que era un vaso capilar se va a transformar, o un vaso arteriolar se va a transformar en un vaso más gruesote, más grandote, se va a vasodilatar. ¿Por qué va a haber vasodilatación? Por magia, por supuesto, porque nosotros estamos estudiando magia 1 y entonces por la vasodilatación se produce porque Harry Potter hace... No sucede por magia. Sucede porque la vasodilatación sucede porque hay alguna circunstancia que la genera. Para que haya vasodilatación tiene que haber relajación del músculo liso de las arteriolas, porque si no, no hay vasodilatación, porque eso es lo que llamamos vasodilatación. Llamamos vasodilatación a que los músculos, que los vasos aumenten su calibre, y eso sucede cuando la musculatura se relaja. Entonces la musculatura se relaja y los vasos se dilatan. Entonces, para que se dilaten los vasos sanguíneos, tienen que relajarse los músculos, y para que se relajen los músculos, tiene que haber algo que estimule esa dilatación. Bueno, ¿qué estimula la dilatación de los vasos sanguíneos? Nuestras amigas, las aminas vasoactivas. Las aminas vasoactivas dilatan los vasos sanguíneos. El óxido nítrico también dilata los vasos sanguíneos. Como ven, empezamos a mencionar mediadores químicos de la inflamación. Ahora, ¿sí? Perdón que te interrumpa, no escuché, dijiste aminas vasoactivas y después dijiste el ácido. Óxido nítrico, no sé qué dije, ¿qué? Óxido nítrico. Aminas vasoactivas, óxido nítrico, como mediadores químicos de la inflamación. Ahora, el óxido nítrico se fabrica habitualmente, pero durante el proceso de inflamación se fabrica en mayor medida. Aminas vasoactivas hay siempre, pero durante el proceso inflamatorio se fabrican en mayor medida. Entonces, hay aumento de estas sustancias. Una amina vasoactiva puede ser, por ejemplo, la histamina. La histamina es la amina vasoactiva por excelencia. Bien. Y las aminas vasoactivas las liberan células que se estimulan por lo mismo que se van a estimular, que se van a ir estimulando todas las cosas, es decir, se van a ir estimulando por mediadores químicos. O sea que los vasos se dilatan porque hay un mediador químico como la histamina. A su vez, la histamina apareció porque fue liberada por células como los mastocitos, por ejemplo, o las células propias endoteliales, porque hubo un estímulo que las obligó a fabricar histamina o a liberarla. Ese factor que estimula la liberación de aminas vasoactivas también es un mediador químico. Y ahora, en ese caso, ese mediador químico puede provenir de distintos orígenes. Podría ser la propia noxa que genere vasodilatación. ¿Está bien? Podría ser la propia noxa. Por ejemplo, podría ser es decir, la liberación de aminas vasoactivas. Por ejemplo, polen. Mira, ahí está una noxa. El polen toma contacto con los mastocitos y los degranula, hace que se les salga la histamina de adentro y se produce vasodilatación local. ¿Qué pasa cuando una persona que es sensible al polen huele el polen? O lo toca, es sensible al polen y lo toca, ¿qué le va a pasar en la piel? Le da alergia. Le da alergia. ¿Y cómo lo evidencian ustedes que le da alergia? ¿Cómo es que la persona dice? Con una erupción. Me da alergia. Se pone colorado. Se pone colorado. ¿Y por qué se pone colorado? Porque se produce la inflamación. ¿Por qué se pone colorado?
Porque se produce una inflamación. Colorado. Por la Por la vasodilatación. ¿Lo colorado qué es? Sangre. Sangre que está ahí a la vista casi en los vasos que ahora que eran así, ahora son así. Entonces, como son más grandes los vasos, yo veo colorado. ¿Por qué vi colorado? Porque hubo una amina vasoactiva funcionando. ¿Por qué la amina se liberó si estaba ahí en el mastocito y no estaba molestando a nadie? Porque el mastocito se degranuló. ¿Por qué? Por el polen en este caso. Podía ser una bacteria, un producto bacteriano. Podía ser otra célula local que se estimuló y generó un factor de liberación de amina vasoactiva. Pero la amina vasoactiva no se liberó por casualidad, se liberó porque hubo un porqué. Y el porqué, en última instancia, siempre termina siendo la noxa, de alguna manera. La noxa pudo ser el polen o pudo ser, digo, una bacteria que ingresó y fabricó una sustancia que actúa sobre el mastocito y libera su amina vasoactiva. O puede ser una célula local, un macrófago local que se activó y dentro de las sustancias que fabricó estimulantes del mastocito que libera su amina. Pero en última instancia siempre la culpa, ¿quién la tiene? La noxa. ¿Se entiende? O sea, la noxa generó una cosa que generó otra que terminó como consecuencia generando vasodilatación. ¿Por qué se genera vasodilatación? Porque la vasodilatación es como la forma de llamado, es la forma inicial de llamado. Vasodilatación es el tejido le está diciendo a los vasos sanguíneos y a lo que hay adentro de los vasos sanguíneos: muchachos, acá hay un problema. Eso es la traducción en castellano, digamos, de esto. ¿Está bien? La traducción es: acá hay un problema. Entonces los vasos sanguíneos se empiezan a dilatar. ¿Y para qué se dilatan los vasos sanguíneos? ¿Cuál es la finalidad última de la dilatación de los vasos sanguíneos? ¿Qué opinan? Aislar a la noxa del tejido. Está afectando. Si le abro los vasos sanguíneos ahí a la zona, mucho no estoy aislando nada. No encuentro la dilatación. Que circule más sangre. Que circule Para que más. llegue la defensa. ¿Cómo? Para que llegue más glóbulos blancos a defender la zona. Que lleguen las sustancias que están adentro de la sangre. Léase células intervinientes en la inflamación, que dijimos, hay células de la sangre interviniendo en la inflamación. Células, que lleguen más células, y que lleguen mediadores químicos de la inflamación. Factores de coagulación que mencionamos, factores de cininas que mencionamos, factores de complemento que mencionamos. O sea, muchos mediadores de la inflamación están en la sangre y circulan en la sangre inactivos, pero ahora los quiero en un lugar. Y para que lleguen al lugar, tengo que dilatar y permitir que el vaso pierda su permeabilidad. ¿Está bien? O pierda su permeabilidad, perdón, pierda su impermeabilidad. Es decir, que el vaso se haga más permeable. Es decir, que la vasodilatación viene acompañada de un aumento de la permeabilidad del vaso. El vaso se hace más permeable. ¿Y para qué se hace permeable? Para permitir la salida de los... Para que se le escapen todas las cosas que se tienen que escapar. El vaso estaba ahí quieto y no se le escapaba nada que no se tenía que escapar. Ahora el vaso se transforma en una especie de colador y deja pasar un montón de cosas. ¿Qué es lo que más abundante se le va a escapar, lo más abundante que se le va a escapar al vaso sanguíneo? Glóbulos rojos. Glóbulos blancos. Muy bien, agua. Agua con proteínas. Exudado. ¿Y qué va a formar el exudado? Que a ustedes se les puede pasar por la cabeza. ¿Qué va a formar ese exudado? Un Coágulo. bulto. El tumor. Yo veo el hinchazón. Veo colorado e hinchado. Se le escapó al vaso sanguíneo el líquido con cosas. Por supuesto que va a haber glóbulos blancos. La respuesta no era incorrecta respecto de lo que pasaba, pero sí incorrecta del volumen.
lo que más pasa no es glóbulos blancos, sino líquido, agua y componentes del plasma. Entre ellos proteínas plasmáticas, que son esas que mencionamos, proteínas de coagulación, complementos, cininas, etc. Proteínas del plasma que se escapan. Y cuando se escapa agua con proteínas del plasma, a eso le puedo llamar edema, pero si para este caso en particular le llamo, mejor que edema, le llamo exudado. O sea, es un edema exudativo, es decir, es un edema de exudación, es decir, de agüita con proteína. ¿Está bien? Y por eso veo el bulto. Fulano, te golpeaste, ¿qué te pasó ahí? No, no me pasó nada. Como no te pasó nada, si mirá la bocha que tenés ahí. La bocha esa que se ve es el exudado, es el edema exudativo. Si en lugar del vaso sanguíneo dilatarse y perder permeabilidad, lo que le pasó al vaso sanguíneo es que se rompe, entonces, ¿qué voy a ver en esa hinchazón? Sangre. Moretón. Y le voy a llamar hematoma o moretón, criollamente hablando. ¿Está bien? Ya no hay un exudado, hay sangre. Pero ese, que puede ser que la sangre también esté en la inflamación, o sea, que haya un moretón con inflamación ahí, porque ya se salieron los factores de inflamación ahí mismo. Pero en general los procesos inflamatorios no tienen sangre. Pero como si recién me acabas de decir que la ves la sangre. Sí, toda la que veo colorado no es sangre que está fuera de los vasos, está dentro. Son un montón de vasos que están dilatados y tienen sangre adentro, pero sigue estando adentro. Pero como me dijiste que hay un bulto. Sí, pero el bulto no es por la sangre que se salió de los vasos, es porque de los vasos se salió el plasma con exudado, el plasma con proteína. Se salió plasma, se salió líquido con proteína. Pero también células, sí, también células, por supuesto. O sea, la diferencia es un moretón o un bulto rojo, sería. Bueno, si hay sangre, eso ya, en vez de llamarse exudado, claro, la diferencia visual es que el moretón nos dice que hay sangre afuera del vaso sanguíneo. ¿Está bien? Los dos procesos pueden estar, porque si vos te golpeaste al punto que se rompieron vasos sanguíneos y se salió sangre, va a haber un proceso inflamatorio igual. Pero en ese caso, además de haber una inflamación, hay una hemorragia que forma un hematoma. O sea, hay inflamación más hemorragia. Pero en general no hay inflamación y hemorragia, sino que lo que suele suceder es inflamación, bueno, y puede ser aparte de hemorragia, pero lo que suele hacer con la hemorragia es inflamación con el exudado este. Gracias, si yo me golpeo contra algo y me sale un moretón, ¿es, sí. ¿Es que se rompió el vaso o qué? Claro, si sale el moretón es que se rompió un vaso, efectivamente. Pero obviamente, como además te golpeaste, entonces hay lesiones de células locales y entonces puede haber, además del hematoma, un proceso inflamatorio local. O sea, ahí tenés las dos cosas, ¿está bien? Porque te golpeaste con la suficiente intensidad, no solo para que haya la inflamación que se iba a producir igual, sino que además para que se escape sangre del vaso sanguíneo. Por lo tanto, vas a tener los dos procesos, vas a tener la inflamación y vas a tener la hemorragia. ¿Está bien? Es muy difícil. No, uno puede tener hemorragia sin tener inflamación. En general no sucede eso porque las noxas que causan hemorragias, generalmente, ahí puede haber casos que no, pero las noxas que causan hemorragias tienen la intensidad para causar también inflamación local, generalmente, excepto que el vaso se haya abierto solo porque sí, porque haya habido una enfermedad del vaso sanguíneo y se abrió solo. Pero si no se abrió solo, lo mismo que causó la apertura del vaso, obviamente va a traer un proceso inflamatorio local. ¿Está bien? O sea que puede pasar que ese hematoma acompañe a la inflamación. Pero la mayoría de las inflamaciones no son ese caso. La mayoría de las inflamaciones son procesos que generan inflamación sin hematoma. ¿Está bien? Una persona que tiene una hepatitis tiene el hígado inflamado, pero no tiene hematomas en su hígado. El que tiene la piel porque se golpeó, tuvo un golpecito y se puso colorado, nada. El que lo picó un mosquito se le pone colorado local, la hinchazón, pero no tiene hematomas. Es decir, generalmente no es el hematoma la respuesta de la inflamación. De hecho, no es una respuesta de la inflamación el hematoma, sino que es una hemorragia que puede estar asociada, pero no es la respuesta inflamatoria. Pero lo que sí, la respuesta inflamatoria tiene es vasodilatación,
y pérdida de la permeabilidad, aumento de la permeabilidad, lo que quiero decir es que se hace más permeable, y aumento de la permeabilidad, esas sí son características del proceso inflamatorio. Es decir, el proceso inflamatorio, el vaso sanguíneo ya no está normalito, el vaso sanguíneo tiene alguna modificación. Y, claro, cuando se produce vasodilatación se empiezan a escapar cosas, pero se produce una rémora o detenimiento. ¿Está bien? Se produce una rémora o detenimiento. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, ahí les muestro. Esperen que estoy haciendo una cosa que es guardar la charla previa. Ahí está. Listo. Ahí está. Fíjense, observen. Vemos acá un vaso sanguíneo. ¿Sí? El sentido de circulación del vaso sanguíneo está indicado por la flecha. La sangre circulando, en este caso, de derecha a izquierda, me parece que está en su pantalla, ¿no? Circula de derecha a izquierda, ¿correcto? Y en la sangre estoy marcando, ¿está bien? Estoy marcando unas celulitas blancas. Los glóbulos rojos no los puse porque si no me va a llenar todo, pero puse unos glóbulos blancos circulando por esa sangre. Ahí van. Ahora de repente aparece una vasodilatación. ¿Ven cómo se dilató el vaso en un segmento? ¿Y qué pasó con los glóbulos blancos? Que iban en el centro del vaso. Miren, ¿qué pasó con la sangre primero? ¿Qué le pasó a la sangre? Se desplazó a las paredes. Se fue hacia las paredes, es decir, empezó a remolinarse y entonces el sentido de circulación se va manteniendo porque va más o menos, pero se enlentece la sangre por esto. La sangre va a circular más lento. ¿Dónde va a circular más rápido la sangre? ¿Acá o acá? ¿En el de abajo o en el de arriba? ¿Dónde circula más rápido? Abajo. Se entiende perfecto. La vasodilatación generó un detenimiento. Y no solo generó un detenimiento, sino que además las células que venían circulando por el medio del vaso sanguíneo se acercaron al borde. Ese proceso se llama marginación. Los glóbulos blancos se marginan. Marginar. ¿De qué viene la palabra marginar? Marginar. Marginar. El margen. De margen, claro. Margen, borde, límite. Las células se van a los márgenes, se marginan, se van hacia los bordes. Marginarse en la realidad, en la vida cotidiana, un marginal, ¿qué es un marginal? ¿Es una persona aislada? Bueno, puede estar aislada, pero marginal significa que vive en las afueras o en la periferia de lo central. Es un marginado, es un tipo que está en el afuera, por eso se asocia con aislamiento, pero en realidad marginal no es aislamiento. El marginal es el que vive en el margen. Es una persona que puede ser marginal porque vive por fuera de las reglas, puede ser marginal porque vive por fuera de la economía social mínima, puede ser marginal porque, por todo junto también, puede ser marginal por su educación, puede ser, o sea, marginal no dice que está aislado. Generalmente al marginal se lo aísla en la sociedad, pero no es sinónimo de. Es una persona que vive al margen. Puede ser una persona marginal, por ejemplo, de la ley, pero ser un tipo millonario. ¿Está bien? Es marginal de la ley. O sea, el tipo vive en un country, todo fenómeno, pero es marginal de la ley, pero no, y es un marginal, pero no es un marginal excluido social. ¿Está bien? Ni aislado de nadie. Bueno, entonces, aislado de la ley en ese caso. Entonces decíamos que el vaso sanguíneo cambia, se vasodilata, aparece una rémora o enlentecimiento, aumenta la viscosidad de la sangre porque se empiezan a acumular proteínas en la zona, ¿está bien? Y aparece la marginación de los leucocitos. Fenómeno producido porque hubo esa vasodilatación. Y hubo vasodilatación porque hubieron aminas vasoactivas y óxido nítrico que actuaron sobre los músculos lisos de los vasos sanguíneos
Y esto sucedió porque fueron liberados en mayor medida, porque las células que los liberaban fueron estimuladas porque hubo otras células que fabricaron sustancias que las liberaron, o porque la noxa misma hizo que se liberen. Toda una cadena que siempre termina comenzando en la noxa. Si no hubiera habido noxa, no pasaba nada de esto. Pero hasta acá que llegué al punto en el que tengo un cambio inflamatorio en los vasos sanguíneos. Se vasodilataron, se enlenteció el pasaje de la sangre, se marginaron los leucocitos. ¿De acuerdo? Y cierro con un concepto, que ya es la hora y está, pero les cierro un conceptito más para que quede, porque si no, para que no quede aislado. Entonces, una vez que está dilatado el vaso sanguíneo, se modifica la permeabilidad. Es decir, que ahora el vaso sanguíneo, que era una pared bien cerrada, se transforma, era una pared así cerrada, como si fuera un tubo, y la pared está cerrada, ahora le pasa esto a la pared. ¿Qué le pasó? Se le empiezan a escapar cosas. Las células endoteliales que tenían la unión estrecha y que tenían como parte de su función que no pasaran cosas al intersticio que no necesitaban pasar, ahora se le empiezan a escapar cosas. ¿Por qué se le escapan cosas? Porque se pierden las uniones estrechas, como dice ahí. Es decir, la célula se contrae y al haber una célula contraída, empieza a haber espacio entre las células. ¿Quién genera contracción de las células? La bradicinina, la histamina. La bradicinina es una molécula que viaja en la sangre, es una cinina que se activa localmente. La histamina es una amina vasoactiva que no solamente produce vasodilatación, sino que también produce contracción de la célula endotelial. Los leucotrienos que empiezan a fabricarse, ¿está bien? Los leucotrienos. Bien, entonces hay pérdida de uniones estrechas porque se contraen las células. Y además, la célula se reorganiza, cambia su forma. Hay citocinas, es la falta de oxígeno local porque empieza a circular la sangre más lento, entonces hay una pérdida de llegada de oxígeno y eso hace que las células endoteliales se reorganicen. Y entonces lo que era antes estrecho, así unidito, que era parte de la pared del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo era bien unidito así, entonces empiezan a notar espacios. Modificación de la permeabilidad. El vaso se hace más permeable, se le escurren las cosas. ¿Está bien? ¿Por qué más aumenta la permeabilidad? Porque el endotelio se lesiona directamente. La misma noxa puede ser tóxica para la propia célula endotelial. Y entonces donde habían células, ahora de repente, acá estaban las células y ahora falta una. Me falta una célula, me quedó un hueco. ¿Está bien? Porque se me murieron células, lesión de células. Entonces el proceso también puede venir con lesión de células. Y si ahora hay una célula que falta, ¿qué pasa con la permeabilidad? ¿Se modifica o no? Sí. Y sí. ¿Y qué le pasa a lo que estaba dentro del vaso sanguíneo? Al faltar células, faltan ladrillos en la pared. ¿Y qué le va a pasar a lo que hay adentro del vaso sanguíneo? Se pierde. Sale. Se escapa al intersticio, claro. Estamos viendo lo que sucede. Estos se llaman fenómenos son los fenómenos vasculares de la inflamación. Luego, los propios leucocitos fabrican sustancias que pueden dañar el endotelio, motivo por el cual también daño endotelial, ruptura, apertura de ventanas, pérdida o aumento de esa permeabilidad. Luego, aumenta la transitosis. ¿Qué es la transitosis? Por ejemplo, el factor de crecimiento, esto es un factor de crecimiento, growth factor, factor de crecimiento, derivado del endotelio, un factor de crecimiento que se fabrica normalmente, pero que ahora va a estar en mayor medida, hace que los vasos sanguíneos, que las células endoteliales aumenten la transitosis. ¿Qué es la transitosis? Los vasos sanguíneos están bien cerraditos y no se puede salir de los vasos sanguíneos excepto por las uniones que dejan las células endoteliales entre sí. Pero siempre se puede atravesar el vaso sanguíneo a través de la propia célula. Es decir, la célula tiene dos caras. Tiene una cara que da a la sangre y una cara que da al tejido. Bueno, pero a través de la célula se puede pasar. Es decir, la célula endocita y después exocita. Eso se llama transitosis.
Es un mecanismo poco usado habitualmente, pero durante la inflamación, factores de crecimiento o algún otro factor puede estimular la transitosis. Entonces eso también modifica la permeabilidad, porque se le escapan más cosas al vaso sanguíneo. Y por último, los vasos sanguíneos, cuando hay inflamación, hay que formar nuevos vasos sanguíneos, porque con el proceso en curso, durante el transcurso de los días, los tejidos aumentan en volumen y entonces eso es un estímulo para que se formen más vasos sanguíneos para irrigar el tejido que ahora tiene más volumen. La formación de nuevos vasos sanguíneos, cuando se forman nuevos vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo para formarse, que lo vamos a ver en la charla siguiente, cuando se forma el vaso sanguíneo, al fabricarlo, es absolutamente necesario que se hagan como agujeritos en los vasos que están formando los vasos nuevos. Y entonces también aumenta la permeabilidad del vaso. O sea que el vaso sanguíneo, ¿qué le pasó hasta ahora? Primero vino la noxa. La noxa generó una vasodilatación y distintas cosas, distintos estímulos, que además de generar vasodilatación, generaron una pérdida de permeabilidad o un aumento de la permeabilidad, perdón, del vaso sanguíneo local. Y entonces ahí tengo ya preparado el terreno. ¿Cómo está preparado? El terreno con la noxa dijo, muchachos, vengan para acá. Todo lo que había en la sangre, dice, vamos para allá, y entonces van a pasar células blancas, van a pasar proteínas, va a pasar líquido, bueno, y vamos a ver, eso es lo que vamos a ver la charla que viene. La última cosa que les cuento es esto. Yo cuento la inflamación paso por paso, pero, ojo al piojo, porque todos los pasos que mencionamos, sacando la llegada de la noxa, todos los demás pasos se producen de forma simultánea. Simultáneas, todo a la vez. No es que hay una cosa que sigue a la otra. Yo lo nombro como seguimiento, porque en realidad es como para darle un orden. Pero cuando vayamos en la clase que viene y le demos forma, se van a dar cuenta que, porque ustedes en algún momento van a decir, pero ¿y cómo? ¿Y cómo apareció la primera no sé qué? No, ya estaba ahí. ¿Y cómo ya estaba ahí? Sí, porque siempre hay. ¿Y cómo que siempre hay? Bueno, como las aminas vasoactivas, siempre hay. Ahora nosotros mencionamos, pero la histamina está permanentemente en nuestro cuerpo. No es que la histamina es una cosa que está guardada bajo llave. Siempre hay histamina. ¿Cómo siempre hay histamina si yo no tengo los vasos dilatados? El grado de dilatación que tenemos en los vasos, en parte es por la histamina que está en los vasos. Si no hubiera nada de histamina, entonces nuestros vasos estarían más contraídos, tendrían otro grado de contracción. Pero la histamina está siempre. No es que apareció ahora. Las citocinas están permanentemente. No es que aparecieron ahora. Leucotrienos siempre hay. No es que aparecieron ahora. Siempre hay estas cosas. No es una cosa... Pero durante la inflamación, lo que vamos a ver es cómo los mecanismos se exacerban y hay más cosas. Entonces, siempre hay. Es todo un conjunto que sucede como en el mismo momento. No es una secuencia como la vamos a ver nosotros. Se los cuento para que vayan entendiendo y si lo leen, bueno, por ahí los milagros existen. Bien, si leen, que estaría bueno, van a entender de lo que estoy hablando. Pero les aclaro eso para que lo entiendan que no es un continuo, porque a veces van a decir, ¿pero cómo? Entonces, ¿y cómo llegaron los leucocitos antes de que hubiera vasodilatación? Vos me estás diciendo que en el tejido ya había leucocitos. Sí, siempre hay algún leucocito dentro del tejido. Siempre hay. O sea que todo hay siempre y todo sucede en forma conjunta. Pero nosotros no lo vamos a describir así para poder entenderlo. ¿Está bien? Proceso de inflamación aguda. Muy bien, nos vemos el día miércoles y todo va bien. ¿De acuerdo? Los videos los voy a ir bajando en la medida que los voy teniendo. Hay un par de partes que no tengo por distintos motivos. Lo del miércoles no, porque fue que no sé qué había pasado. Sí, porque lo di con el celular y no sé qué, con otro no sé qué me había pasado. Pero todo lo que es video yo lo voy bajando. Lo voy a ir bajando. Ahora en el fin de semana lo que tenga de video, pum, lo bajo y ya tiene los videos, que es estas charlas. Que nada, si ustedes agarran un libro y ven esta charla, la materia la tienen que llevar adelante tranquilamente. ¿De acuerdo? Muy bien, gente. Nos vemos la semana que viene. Bárbaro. Que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias. Adiós, adiós.